Esta es una presentación de la editorial Rodríguez, todos los derechos reservados. Editorial Rodríguez, despertando conciencias es nuestro lema. Presentaciones, Monseñor y Doctor Rafael Rodríguez Guillén. Mateo 10:26 LTD. Mateo 10:26 se complace en producir en videos los libros del doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén. El Ministerio Bíblico de Contexto, Mateo 10:26 LTD, presenta otro video de la serie Avance Cristiano, con el doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, vaticanista. Ahora para ustedes el doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén. Muy queridos hermanos cristianos del remanente pueblo de Dios, le habla el doctor y Monseñor Rodríguez Guillén en su programa Avance Cristiano, que estoy llevando a cabo, por inspiración de Dios, darle a conocer qué es el cristianismo, qué es el catolicismo o qué es el protestantismo. Desde mi salida de España, en la dictadura de Franco, donde estaba sirviendo de párroco en la diócesis de Sevilla, en la parroquia de San Julián, donde encontré por sorpresa que yo creía que estaba sirviendo a la iglesia que Cristo funda, y cuando me vengo a dar cuenta que aquellos ejércitos del fascismo que acaban con la democracia y la República Española, y cuando veo llegar a aquellos mensajeros del Vaticano, o digámosle legiones romanas, de tantas congregaciones religiosas, de franciscanos, dominicos, del Opus Dei, jesuita y toda clase de monjas, me di cuenta que no era la iglesia que Cristo funda, sino que era un nacionalcatolicismo. Esto lo explico yo en otro libro. O sea, el Vaticano es un partido del nacionalcatolicismo que no tiene que ver nada con el cristianismo, ni el Vaticano puede ser el centro del mensaje de salvación al mundo que Jesucristo vino a traer a la tierra. Entonces, el Señor ahora me ha permitido, después de investigar durante 40 años, ¿qué iglesia Cristo funda? No solamente preparándome en los originales bíblicos, que no me enseñaron nada en los 12 años que tuve en el seminario, ni siquiera un libro de la Biblia. Ahora, con esta experiencia vivida en América, conociendo los diferentes grupos que se han separado de Roma, e incluso manteniéndome como me estoy manteniendo sin ser excomulgado, porque por derecho los méritos que yo recabé siendo misionero en Panamá, viviendo con los indígenas, haber sido seleccionado para Monseñor y ser el futuro obispo de Chiriquí, no quise mantenerme dentro de una iglesia en la cual todo era muy fácil, pero que el Señor nos dice que nos había dado ejemplo para ser sus discípulos en la pobreza, y con el ejemplo, no con las palabras. Entonces quiero pedir excusa de presentarme así, pero en realidad para mí no significa sino el derecho que me impone, como el doctorado que he recibido, una ley que puedo usar los hábitos cuando a mí se me antoje. Entonces, yo estoy llevando a cabo una obra misionera, como siempre la he llevado, de salvación de alma, de despertar conciencia a todos aquellos que quieran buscar quién es Cristo y qué iglesia funda en la tierra. El primer libro mío, así lo titulo, La iglesia que Jesucristo funda. Y a partir de esta publicación he ido investigando a través de 23 diferentes temas esta iglesia, ¿qué es? En el cristianismo bíblicamente, teológicamente, históricamente, y en el catolicismo romano, si realmente representa los intereses de ese Cristo que vino a la tierra a salvarnos, o
es otra institución que carece de aquellos consejos evangélicos. Pues bien, esta revista, si usted la solicita, yo se la envío. La titulo Avance Cristiano. Cada 3 meses yo voy avanzando dentro de ese cristianismo con unos temas que yo voy escribiendo, que son 23 libros que lo estamos viendo aquí, dentro, ¿verdad?, de los diferentes títulos que el Señor me ha inspirado, que yo escriba. Como estamos viendo aquí, el primero es Las mentiras del Papa Juan Pablo II. Y este es el tema que en este día yo le voy a demostrar. El Señor ha permitido que ya se hayan publicado de los 23 libros unos 10. Los otros, el Señor está permitiendo que poco a poco, esto es, usted pueda solicitarlos, porque el Señor está haciendo que incluso este video ya lo podamos hacer profesionalmente, como algunos de mis hermanos me están ayudando, porque yo ya estoy retirado. Yo me dediqué toda mi vida en las universidades a enseñar y a comer el pan con el sudor de mi frente sin tener como prelatus nulli, o sea, un prelado o un monseñor que no tiene diócesis, pero que dentro de salud de clase, allí los valores del cristianismo, yo con otro de mis libros que le hablaré más tarde, ahí le puedo, esto es, demostrar que Cristo y sus valores son los que nos salvan. Bien, entonces, de todos los temas, este es uno que en esta noche yo voy a adentrarme para que usted pueda saber quién es el Papa que tenemos. Me preocupó mucho porque fíjese que desde el comienzo del Concilio II del Vaticano, yo estaba saliendo de España cuando Juan XXIII ahí lo convoca, y cuando aquel Pablo VI, dentro, ¿verdad?, del tiempo de este concilio, está queriendo reformar esta iglesia, y cómo envenena al Papa Pablo I, y sobre todo cómo es elevado el Papa Karol Wojtyła, el polaco, ¿verdad?, Juan Pablo II. Entonces, yo me he documentado y tengo aquí, acompañándome, más de 100 diferentes biografías de este Papa, escritos no solamente por simpatizantes o que estén comprometidos con el catolicismo, como son todos los jesuitas, todas las órdenes religiosas, e incluso muchos polacos, ¿verdad?, compatriotas de este Papa, sino que el Señor ha permitido que lleguen a mis manos libros. En el índice usted va a poder ver cuánta bibliografía yo he tenido que consultar para escribir este libro que ponga a su consideración. Más de 40 diferentes autores. Pero solamente voy a hacer mención de uno que el Señor quiso. Un día estaba yo dando una conferencia en México, y en el aeropuerto, mientras me llegaba el avión, me dedico a la librería a ver lo que encontraba. Y encontré este libro de Juan Arias. Este es un periodista español que titula el libro Un Dios para el Papa. Este hombre que estuvo en el Vaticano durante el concilio como periodista y representando los periódicos más importantes y libros que ha escrito, que me han llenado, diríamos, de un interés que me dio a conocer lo que era la otra cara de este Papa, que lo vemos sonriente, de una moneda que se nos presenta solamente la cara, pero que la cruz es falsa. Y entonces, por eso titula Un Dios para el Papa. Yo en el libro que le voy a comentar, ahí voy describiendo en el índice lo que yo quisiera que ustedes en esta noche, y pidiéndole mi excusa, entendieran que cuando lo escribo estoy muy documentado. Por ejemplo, esta fotografía, cómo ha caído en mis manos, y muchas personas le llama la atención. A mí mismo me llamó la atención cuando un día, buscando en las librerías de segunda mano que aquí hay en los Estados Unidos, todavía, ¿verdad?, esa riqueza de libros que no están censurados, claro, están en inglés, pero el Señor permitió que en uno de esos libros estuviera esta fotografía que a mí me llamó la atención, donde vemos en una figura al Papa vestido de blanco con todo ese indumentaria, pero con una expresión en los ojos, de los dedos al revés en forma de espejuelos, y vemos realmente que yo, cuando lo publico, uno de los ministros evangélicos me dice: pero monseñor, usted no sabe que cuando un sordo mudo hace esta expresión
es para burlarse o ofender. Digo, no lo sabía. Yo lo que sí me llamó la atención, después de escribir este libro, que me daba la impresión esa, que se está burlando, representando a quién, a Cristo. Los hechos no lo están demostrando. ¿Representando el qué? Yo pongo aquí, dentro, no se ve muy claro porque el libro, la letra es pequeñita, pero aquí arriba pongo www, esto es 666. En el Apocalipsis, el sello que llevará la bestia, el 666, el que lo ha leído y que es cristiano, siempre los reformadores lo identifican con el papado, ¿verdad? Es iglesia que está representada por el anticristo. Entonces, aquí mismo yo pongo Johannes Paulus II, que si usted va a sumar las letras de los números romanos, le va a dar 666. La misma situación tenemos en Vicario Filii. Usted suma los números romanos y ahí tiene usted el 666. Pues bien, yo he querido documentar este libro diciendo en la primera página y con el título Las mentiras del Papa Juan Pablo II. Yo cuando hablo no tengo por qué suavizar dentro de mi manera de atacar, diríamos así, al anticristo. Tengo que ser claro, o con Cristo o con el anticristo. No hay que darle mucha vaselina porque no se puede con el anticristo jugar ni hacerlo aparecer, ¿verdad? Como no es. Y yo digo aquí, en las mentiras del Papa Juan Pablo II, que son 2 décadas de falsedades, de tener al pueblo católico sumido en el engaño y en la ignorancia. 2 décadas de tener pactos y alianza con el nazismo, fascismo, capitalismo y ahora hasta con el comunismo. Esto yo lo documento y quiero repetirle, yo tengo una biblioteca de más de 2000 volúmenes de escritores como Auro Manhattan y Malaki, etcétera, que me han dado las coordenadas para que yo pueda escribir este libro, porque algunos me pueden decir, no, pero usted está inventando, usted está farseando, usted no está faltando respeto. No, yo soy un cristiano y en mi corazón hay mucho amor, amor a que a una iglesia que ojalá se pudiera presentar ante el mundo con la verdad reformada, es decir, con un cristianismo auténtico de los 3 primeros siglos, pero no es así. Yo les voy a contar en este libro los viajes de este Papa y etcétera, cómo fue elevado al trono pontificio, de la manera que llega y cómo fue dentro de esa oportunidad que le da el Opus Dei. Y la mafia del Vaticano es otro de mis libros, la mafia del Vaticano. Algunos me dicen, pero monseñor, no, ahí está el libro. Y no lo digo yo, y está la fotografía de todos esos personajes. Pero eso es muy fuerte lo que usted dice, pero ¿qué quiere que yo diga? Yo no invento, yo me documento. Yo soy un historiador vaticanista. Yo me he dedicado toda la vida a investigar. Tengo 2 doctorados, uno en historia del descubrimiento de América y en historia universal, otro en filosofía y letras. Uno recibido en las iglesias pontificias y otro en las iglesias civiles reconocidas. Pues bien, entonces yo creo que mi autoridad o mi investigación, que usted puede por usted mismo llegar a las mismas conclusiones, no es lo más fácil decir, no, todo este material y todo, como uno que me llamó, dijo, no, usted lo que está falsificando, está criticando o está atacando. No, yo estoy como historiador, con la autoridad que mis méritos académicos, mi currículo y experiencia, abriendo conciencia. Todos mis libros es para esto, para levantar conciencia. ¿De qué? De 2 décadas de tener pacto y alianza con el nazismo. De 2 décadas que no ha tenido a los católicos sumidos en engaño y en ignorancia. Y ha formado su propio partido político, el Nacional Catolicismo del Vaticano. Esto digo yo, y digo aquí que toda la información de este libro está respaldada con pruebas y documentos que demuestran por primera vez la primera y verdadera imagen del Papa Juan Pablo II al descubierto. Y ese otro libro, que a continuación de este yo les voy ahí también informando, que es El Vaticano al descubierto, que fue el primero que escribí, y ahí yo les voy demostrando que he descubierto, como historiador, investigando los archivos secretos. Bien, entonces,
Mi libro no tiene muchas páginas, solamente aquellos artículos que usted puede leer sencillamente y en síntesis. Entonces, en este libro, Las mentiras del Papa Juan Pablo II, yo digo aquí atrás que demuestro por primera vez la verdadera imagen del polaco Karol Wojtyła, que elevado al pontificio por la mafia del Vaticano un 16 de octubre de 1978, gobierna el imperio más grande sobre la tierra. En las 2 décadas de su poder autoritario, traicionando el Concilio II del Vaticano, ha convertido la Iglesia Católica en un partido de dictadura fascista del nacionalcatolicismo. Y digo aquí, después de que documento este libro con más de 120 escritores vaticanistas no comprometidos, cuyos escritos en inglés han sido vedados y prohibidos de leer a los católicos por estar excomulgados. Demuestro la otra cara de esta hipocresía y descifro la verdad sobre el actual Juan Pablo II, representante por sus hechos y escritos del anticristo. En estos momentos tengo un libro que el Señor va a permitir en la semana próxima que ya lo tenga en mis manos, que lo titula así, El anticristo en el Vaticano. Usted me dirá, ¿tiene pruebas? Pues mire, léase el Apocalipsis, pero léaselo pidiéndole al Espíritu Santo que le ilumine de ese mensaje de los finales de los tiempos, en la batalla en que está ahora mismo ese satanismo emprendido en contra de ese cristianismo auténtico y la persecución que recibimos, todos aquellos que hablamos dentro de la gracia del Señor con documentación. Entonces, por eso le digo aquí que, cumpliendo la profecía apocalíptica del capítulo 13, que el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, una cifra de hombre. Giovanni Paolo II de Vicario. Mire, en media hora, en una hora, ustedes comprenderán que un tema de siglos, ¿verdad? Que yo tenga que demostrar que el papado, no solamente el Papa Juan Pablo II, él es de la cadena, ¿verdad? Ininterrumpida de personajes que han representado en la tierra. No el cristianismo, sino el anticristo, el fanatismo, ¿verdad? Dentro de lo que los cultos a Satanás estamos viendo que se ha ido desenvolviendo con ese paganismo. Usted puede llamarme por teléfono al 619-462-8069 o puede escribirme al P.O. Box 1332, Lemon Grove, California. Entonces usted puede recibir toda esta información, incluso nos puede llamar o darnos un mensaje en el internet, email rrodriguez@aol.com, que le contestaremos porque el Señor ha permitido que tenga una oficina abierta y muy bien atendida, la cual será siempre abierta a su respuesta, a pesar de, como sabemos que estos temas, desgraciadamente, Satanás no le satisface mucho y la persecución pues la estamos recibiendo. Bueno, yo quisiera entrar en el tema, y el tema lo tengo en los capítulos que le voy a ir describiendo. En el prólogo, ya más o menos le he dicho el prólogo, ¿verdad? Y la introducción, solamente quiero que me entienda que yo dedico siempre mis libros a mis amigos los católicos, que están a un paso de descubrir las mentiras del Papa Juan Pablo II, para que de una vez comprenda que en el siglo XX el catolicismo tiene muy poco de cristianismo. Se lo dice uno de los miles de monseñores que estamos ya frustrados de haber sido engañados, uno de los miles de sacerdotes españoles, italianos, franceses. Mire, tengo una estadística la cual demuestra que este Papa acabó no solamente en la iglesia cristiana, con aquellos que creíamos que estábamos sirviendo a Cristo, sino que él se ha puesto de Cristo y no le importa que miles y miles de sacerdotes, por el hecho de haber solicitado la opción del matrimonio, ahí se les comulga y ahí se les tira a la calle, que no es el mensaje de amor, ni de caridad, ni de perdón, que debe, ¿verdad? Esto es, si cree que algún sacerdote merece reprimenda, pues con 2 testigos, como dice el Señor, se le corrija para que se reforme y no para que se le mande al infierno, pues porque la comunión, eso es lo que significa. Bueno, entonces yo dedico este libro a todos aquellos que van buscando qué iglesia Cristo funda. Y claro, tienen que empezar a ver si esta iglesia, el centro de esta iglesia está en Pedro y está en Roma.
Y precisamente se empieza con que Pedro no puede de ninguna manera haber sido nunca la piedra y fundamento de esta iglesia, porque entonces, ¿qué hace Cristo? Que es el ángulo y la piedra, la roca. Entonces empezamos ya con las mentiras y las falsedades. Oiga, y todavía usted puede sorprenderse cuando yo estuve en Roma. Y he ido varias veces, porque claro, le he dicho anteriormente que soy un vaticanista, que tengo mi licencia. Canónicamente yo tengo los permisos para poder, esto es, estudiar e investigar en los archivos secretos del Vaticano, que eso es otro punto que yo tengo ahí unos libros que no he podido ni publicarlos, donde yo he recibido la documentación necesaria para poder fundamentarme. Entonces, les quería decir que una de las veces que estuve en Roma, allá en nada menos que en la Capilla Sistina o en la de San Pedro, me quedo mirando el altar de San Pedro y veo que la cabeza de San Pedro es la cabeza de Júpiter. Bueno, yo he enseñado en mis clases de humanidades, ¿no?, el arte, naturalmente greco-romano, y puedo distinguir inmediatamente lo que son las esculturas greco-romanas dentro de los valores de estética y belleza que tiene, y sobre todo del dios Júpiter. ¿Por qué? Porque en aquel mismo centro donde se va a reconstruir el Vaticano estaba el templo de las siete colinas, donde estaba de los emperadores, el sumo pontífice, etcétera, etcétera. Hermanos, no quiero desviarme mucho, pero yo quisiera que entienda que en el siglo XX ya, como dicen en Puerto Rico, no comemos cuento, ni se le tiene miedo. Como servidor hay miles de escritores, pero que quizás no han tenido esta oportunidad de hacer este video. Quizás han tenido un poquito de miedo porque a muchos lo han envenenado, más de 700 millones. Ha envenenado, ha acabado esta iglesia con aquellos reformadores, aquellos cristianos, y actualmente lo estamos viendo. Bueno, yo digo aquí en la dedicatoria que se lo dedico también a todos aquellos que van queriendo conocer qué iglesia Cristo funda, que no es la iglesia que nos están diciendo el centro de qué, del cristianismo, sino del catolicismo, que es un partido político. Usted llega allí al Vaticano y usted verá desde la bandera a la organización que tiene, la administración, es la misma que de un Estado, ¿no? Tiene todos sus ministerios, carece. Claro, como la democracia, es otro libro que yo tengo, que el Vaticano es antidemocrático, porque allí no están las tres secciones de lo que van a legislar, de lo que van a mandar, sino simplemente está un papa infalible que habla, los Roma locutae, causa finitae, habla ahí, ya no se puede opinar, y usted allí le pregunta a cualquiera de estos temas que yo tengo en mi libro, de la finanza, por ejemplo, de la diferencia que existe entre una iglesia, etcétera, y no le van sino a expulsar y dejarle sin contestación. Yo a todos se lo dedico, a los intelectuales, libres pensadores, a todos aquellos que quieran con seriedad investigar en la historia la verdad. Mire, todos mis libros yo uso el método científico. Algunos me preguntan, ¿y eso qué? En uno de mis libros que tengo para las clases, esto es de mi estudiante, que me he dedicado todo el tiempo a estudiar, a enseñar en las universidades. Este es uno de mis libros de texto, que se titula Ensayos sobre los fundamentos filosóficos de la educación. Bueno, ahí explico yo a mis estudiantes que para llegar a conocer la verdad hay que usar argumentos apolíticos, pero científicos, usando ese método científico. Bueno, yo uso eso en mis libros. Y estoy, como yo siempre digo, estoy dispuesto a retar, fíjese, pero en buena manera. Aquellos que crean pues que yo no estoy documentado o que estoy diciendo mentira. En pública palestra yo reto para ver quién es el que está diciendo la verdad. Si es este Papa Juan Pablo II o es esta documentación de los muchos escritores que conocen a este Papa y que están fundamentados en que no es la imagen esa diplomática de beatitud que aparece, sino que detrás de todo esto está ahí el Marcinkus, uno de la mafia del Vaticano, que lo acompaña en todas partes, y etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que si usted quiera entender que con mucho amor, para despertar conciencia, este trabajo yo he hecho, y quiero decirle que tan pronto se publicó este libro, ya vamos por la segunda edición. Hay hambre de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre. Y casi todos los que lo han leído, además de extrañarse como yo, felicitarme porque se desconoce. Esto está en inglés.
hay muchos escritores, ¿verdad?, que conocen a este Papa y lo han seguido allá en el Concilio Segundo del Vaticano, muchos periodistas, pero entonces, ojalá usted tuviera la oportunidad de que llegara a sus manos esta documentación. Este se lo ofrezco con mucho amor. Entonces, me faltan muy poquitos minutos de esta primera parte, entonces tengo que dejar la dedicatoria y tengo que dejar una introducción en la que yo fundamento que este Papa Juan Pablo II es el que más pacto y alianza ha tenido en el mundo entero con esa hipocresía de mentiras, engañando y confundiendo, haciendo creer lo blanco-negro. Este Papa, el que se dice llamar infalible, el que ha hecho que el catolicismo esté en su peor crisis espiritual. Y esto lo puedo yo demostrar, porque yo fui educado en el Concilio Tridentino, en un cristianismo, diríamos, muy conservador, en el cual yo me estaba creyendo que estaba sirviendo a la Iglesia que Cristo fundó en la tierra. Pero cuando viene este Concilio Segundo del Vaticano y este Papa que toma las directrices del cumplimiento de este concilio, esto ha acabado con todo. Mire, cuando yo regresé ahora a España, de donde vengo, a Sevilla, donde en el seminario estábamos 700 seminaristas, ¿verdad? La diócesis que había más de 800 sacerdotes. En aquel seminario, que era un palacio de los duques de Montpellier, famoso, histórico, allí que me educaron. Cuando yo regresé ahora, hasta el edificio se había vendido. ¿A dónde han ido para esos millones? Pues mire, hermano, yo tengo un libro que lo titulo La finanza del Vaticano. Todas las ofrendas, todos los edificios que en España, que sabemos que era el centro del nacionalcatolicismo, y en la época de San Isidoro, o sea, Sevilla tiene una historia grandísima, y yo ahora no tengo tiempo ni espacio para decirle que realmente este Papa ha hecho un daño tremendo al cristianismo que teníamos allí en Sevilla, sobre todo, que era la cuna de toda aquella obra misionera que el nacionalcatolicismo impuso en España. Bueno, yo espero continuar en la segunda parte hablándole de este libro, La mentira del Papa Juan Pablo II, donde descubro que no solamente en el mismo concilio del Vaticano su intervención fue funesta, sino en el catecismo que se publica del Segundo Concilio del Vaticano, este hombre que tiene la voz y el mando ha acabado totalmente esas mentiras de confundirnos todavía más a lo que nos queríamos, que estábamos dentro de ese cristianismo. Con el libro que estamos analizando en este video sobre las mentiras del Papa Juan Pablo II, o Caro Bottila, el que actualmente rige los destinos del imperio del nacionalcatolicismo y que domina el mundo entero y que se está apoderando con sus alianzas, incluso en este gobierno de los Estados Unidos, donde su influencia ya se ve dentro de las leyes federales, etc. Bien, yo quisiera, para no desviarme mucho, leerle los artículos, o más bien los mensajes que en cada página acerca de este Papa yo le voy dando. En la página 8, la falsa imagen que se tiene del Papa Juan Pablo II. Mire, tengo uno de los libros con fotografía dentro, ¿verdad?, de cómo han hecho estos diseñadores y fotógrafos profesionales hacer aparecer a este Papa con unas vestimentas, ¿verdad?, esto tan atractiva, con una sonrisa que están siempre en los fotógrafos exigiéndole que ese misticismo, ese carisma que ha de impresionar a todo aquel que lo mire, tenga mucho cuidado de no presentarse un poquito sin descuidado. Pues bien, la imagen que tiene este Papa, y lo estamos viendo en los medios de comunicación, de esa sonrisa beatífica, y las posturas que usa, por ejemplo, uno de sus amigos, tengo más de 50 diferentes biografías de este Papa. Esta postura, por ejemplo, ¿verdad?, que estamos viendo dentro de esa sonrisa de santidad, esos colores de su amigo, el Ted Luk, un polaco, como el que estamos viendo aquí haciendo la entrevista, nos demuestra que realmente esto ha servido para impresionar su presencia en todos los 80 y tantos viajes que por el mundo ha hecho y del cual estamos todavía viendo
que a pesar de su enfermedad aparece en todos los medios. Eso sí, el Opus ha comprado y Radio Vaticana, como el periodismo del Vaticano,